Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre los motores diésel y los motores gasolineros. Aunque ambos tipos de motores funcionan con la combustión interna, existen notables diferencias en la forma en que operan y cómo producen energía. Comencemos. Diferencias entre los motores diésel y Otto. Existen dos tipos de motores térmicos llamados motor Otto y motor diésel. Ambos son motores endotérmicos que transforman la energía interna del combustible en trabajo mecánico mediante reacciones termodinámicas. A pesar de esto, hay algunas diferencias notables entre ambos motores. Además de su ciclo térmico y el tipo de combustible que emplean, existen otras variaciones que analizaremos. Diferencia de ciclos térmicos. La discrepancia más relevante entre estos dos motores de combustión interna radica en el ciclo teórico que utilizan. El motor Otto sigue el ciclo Otto, el cual se activa a través de una chispa de encendido, mientras que el motor diésel sigue el ciclo diésel, que se desencadena por compresión. La principal distinción entre ambos ciclos es que en el ciclo Otto, la entrada de combustible y la salida de gases se realizan a un volumen invariable. Por el contrario, en el ciclo diésel se efectúa a una presión constante. Ciclo diésel. El ciclo diésel ideal consta de 4 procesos. Compresión. Se inicia una compresión adiabática del aire del cilindro para aumentar la temperatura. Combustión. Los inyectores introducen el combustible que debido a las condiciones termodinámicas se autoinflama mediante el suministro de calor isobárico. Expansión. El pistón baja realizando una expansión adiabática del fluido de trabajo. Última etapa, refrigeración isocórica del fluido de trabajo. Cada ciclo diésel genera 2 vueltas completas del eje cigüeñal. Ciclo Otto. El ciclo ideal de Otto consta de 4 procesos. Admisión. El pistón baja y la válvula de admisión permanece abierta, permitiendo que se aspire la mezcla de combustible y aire hacia dentro del cilindro. Compresión. Las válvulas permanecen cerradas y el pistón sube, comprimiendo la mezcla. Cuando llega al final, la bujía genera una chispa que inflama la mezcla. Combustión. Liberando energía que provoca la expansión de los gases y desplazando el pistón hacia abajo. Escape. Se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia arriba expulsando los gases producidos. Diferencias en la entrada del combustible. La entrada de combustible en el motor diésel y el motor Otto es una de las diferencias más importantes entre ambos tipos de motor. Entrada de combustible en el motor de gasolina. En la mayor parte de los motores de gasolina, Otto, el aire y el combustible se introducen en la cámara de combustión bajo forma de mezcla gaseosa. En la actualidad esta mezcla se genera de forma electrónica y sus proporciones varían dependiendo de distintos factores. Entrada de combustible en el motor diésel. En el motor diésel el aire se introduce en la cámara de combustión a través de conductos que van a la válvula de aspiración. El combustible se introduce directamente por medio de un inyector con una presión más alta que en el motor Otto. La mezcla aire-combustible se realiza en la cámara de combustión. Diferencia de encendido del combustible. Existe una disparidad en la forma en que se provoca la combustión del combustible en los dos tipos de motores. En uno de los casos, el proceso de ignición se realiza mediante la aportación de calor, mientras que en el otro, el encendido del combustible se lleva a cabo al aumentar la presión dentro del cilindro. Encendido en el motor Otto. En los motores Otto, el ciclo de explosión se produce por la inflamación de la mezcla de aire y combustible que se encuentra en el cilindro. El combustible se enciende mediante una chispa provocada por una bujía. Este tipo de motor también se conoce como motores de encendido por chispa. Encendido en el motor diésel. Durante la admisión de combustible, el aire entra en la cámara para ser comprimido en el siguiente ciclo. Al aumentar la presión, aumenta la temperatura de acuerdo con la ley de los gases. Cuando la temperatura ha alcanzado el valor de autoignición, los inyectores meten el combustible pulverizado a presión y se produce la combustión.
El motor diésel también se le conoce como motor de encendido por compresión. Diferencias en la relación de compresión. La relación de compresión en un motor endotérmico es el número que permite medir la proporción en que se ha comprimido la mezcla de aire-combustible, motor Otto, o el aire, motor diésel, dentro de la cámara de combustión de un cilindro. El valor de la relación de compresión en los motores de ciclo Otto varía de 6 a 10, salvo casos excepcionales, mientras que en los motores diésel la relación de compresión varía entre 14 y 22. Diferencia de peso. Las amplias presiones a las que se someten los motores diésel exigen que estos sean mucho más robustos y pesados que los motores gasolineros, que al no tener que alcanzar la temperatura de autoignición se quedan en niveles mucho inferiores y por tanto no requiere de paredes y piezas tan resistentes. ¿Qué ocurre cuando se pisa el pedal del acelerador en un vehículo diésel? En este caso, la respuesta es directa. Los motores diésel regulan su potencia modificando la proporción de aire-combustible que entra en la cámara de combustión. Al presionar el pedal del acelerador, se incrementa la cantidad de gasóleo que fluye a través de los inyectores, lo que implica una mayor proporción de gasóleo en el aire y por consiguiente, más potencia. En cuanto a los motores de gasolina, el proceso es un poco más complejo porque se involucra un elemento que no existe en los motores diésel, el cuerpo de aceleración. Este componente es básicamente una válvula que regula el flujo de aire que entra en el motor. Al pisar el pedal de aceleración, se acciona dicha válvula, lo que aumenta la cantidad de aire que entra en la cámara de combustión. Freno de motor. En los motores de gasolina, el frenado motor se produce a través del sistema de admisión de aire, aunque no debe confundirse con el freno motor que se logra mediante la caja de cambios. Al soltar el pedal del acelerador, la llave de mariposa cierra el flujo de aire, lo que detiene la entrada de aire en la cámara de combustión, generando un vacío. La energía de frenado se obtiene a partir de la fuerza que debe hacer el pistón para crear ese vacío. Por otro lado, en los vehículos diésel, al no contar con cuerpo de aceleración, no es posible cerrar el flujo de aire para generar vacío. En su lugar, el proceso natural es el siguiente. Las válvulas se abren y entra aire, luego se cierran y el aire se comprime. Al llegar al punto muerto superior, el pistón comienza a bajar con ayuda de la presión del aire comprimido, evitando así pérdidas significativas de energía. Si te gustó el contenido, dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para ver más contenido. Encuéntranos como Fercat Ingeniería.